Un grupo de amistades tóxicas me hizo creer que yo era demasiado para mi novio, así que le fui infiel. Él se enteró y ahora me está haciendo arrepentirme de ello. Sé que cometí un error, lo sé ahora, pero juro que cuando estaba en medio de todo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Creía que estaba defendiéndome, dándome cuenta de mi valor, sin conformarme. Creía que por fin estaba viendo la verdad. No me di cuenta de que era demasiado tarde hasta que me habían manipulado y jugado conmigo las personas a las que llamaba mis mejores amigas. Ahora he perdido lo mejor que me ha pasado en la vida y ni siquiera sé si hay alguna forma de arreglarlo. Aquí está la historia. Estuve en una relación con un chico increíble, Mark, nombre ficticio, por casi 4 años. Cuando nos conocimos, fue como algo sacado de una comedia romántica. Él era dulce, atento y del tipo de persona que hace pequeños detalles para hacerte sentir especial, como recordar mi pedido de café incluso si lo cambiaba cada temporada o enviarme flores al azar solo porque sí. No era llamativo ni súper extrovertido, pero sí amable, confiable y se preocupaba genuinamente por mí. Al principio pensé que había ganado la lotería, pero con el paso del tiempo comenzaron a aparecer pequeñas dudas en mi cabeza. Y lo peor es que ninguna surgió de mí, sino de mis amigas. Conocí a ese grupo de amigas aproximadamente 2 años después de empezar a salir con Mark, a través de mi trabajo. Eran mujeres exitosas, independientes, que siempre parecían tener sus vidas en orden, brunches costosos, vacaciones de lujo y la actitud de nunca conformarse con menos de lo que merecían. Eran el tipo de mujeres que hablaban todo el tiempo de superarse en la vida, en sus carreras y, sobre todo, en sus relaciones. Comparados con los novios abogados o financieros que ellas tenían, Mark, que trabajaba en un empleo estable pero siendo honestos poco glamoroso, les parecía poca cosa, o al menos eso me hicieron creer. Recuerdo la primera vez que alguien del grupo, Jess, hizo un comentario sobre Mark que me sembró la primera duda. Estábamos en un brunch y yo contaba lo lindo que había sido el preparándome el desayuno en la cama después de una semana estresante en el trabajo. En lugar de alegrarse por mí, Jess frunció el ceño y preguntó, ¿y para cuándo el anillo? Me reí en ese momento. No teníamos prisa y, sinceramente, yo estaba feliz con cómo iban las cosas. Pero después esa pregunta se volvió más frecuente. ¿No te molesta que no gane tanto como tú? ¿No crees que podrías aspirar a algo mejor? Estás en tu mejor momento. ¿Por qué conformarte? Al principio yo respondía a favor de Mark, resaltaba que era un gran novio que me trataba bien, me apoyaba y me amaba, pero mientras más hablaban, más empecé a notar cosas que antes no veía, o tal vez cosas que ni siquiera existían, como que no se vestía tan elegante como los novios de mis amigas, o que no era tan ambicioso como ellos, o que cuando salíamos a cenar siempre se aseguraba de no exceder el presupuesto en lugar de derrochar. Me hicieron pensar que eran señales de alarma, que me estaba limitando al estar con él, que si de verdad quería lo mejor para mí debía ver qué más había ahí fuera. Y entonces llegó la traición definitiva, la infidelidad. No fue algo planeado, no fue un largo y elaborado engaño, pero tampoco fingiré que fue un accidente. Sucedió después de una noche de fiesta con mis amigas en la que se pasaron todo el tiempo diciendo que yo era demasiado para Mark y que debía explorar mis opciones. Uno de los amigos de ellas estaba allí, un tipo que encajaba con su idea de gran partido, alto, atractivo, exitoso y, sobre todo, interesado en mí. Para entonces ellas también me habían convencido de que Mark podía haber sido infiel, así que cuando me animaron diciéndome que merecía pasión, emoción y espontaneidad, yo, ebria, sintiéndome tonta y con la impresión de que me había conformado toda mi vida, me dejé llevar. A la mañana siguiente la realidad me golpeó con toda su fuerza. Desperté al lado de un hombre que ni siquiera me gustaba tanto y sentí náuseas. Supe de inmediato que había cometido el mayor error de mi vida. Salí corriendo, regresé a casa y me prometí no volver a hacerlo, que solo había sido un desliz, que no tenía por qué significar algo. Quizá, si Mark nunca se hubiera enterado, lo habría enterrado muy en el fondo e intentado seguir como si nada. Pero la vida no funciona así, él lo descubrió. Ni siquiera sé cómo. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mis amigas. Tal vez estaba actuando raro, tal vez dejé alguna pista. Solo sé que una noche Mark se sentó conmigo, me miró fijamente a los ojos y preguntó, ¿hay algo que necesites decirme? Traté de mentir, de aparentar normalidad, pero la culpa me estaba carcomiendo y antes de darme cuenta me derrumbé y le confesé todo. Creí que gritaría, se enojaría o me diría cosas horribles, pero no lo hizo. Simplemente guardó silencio, un silencio absoluto, y tras un largo rato asintió y dijo, «Está bien».
Eso fue todo, solo está bien. Supliqué que hablara conmigo, que dijera algo, que luchara por nosotros, pero no lo hizo. Empacó parte de su ropa, algunas de sus cosas, tomó las llaves y salió por la puerta. Y así fue. Hace 2 semanas. Desde entonces he intentado comunicarme, pero no me responde. Me bloqueó de todo, llamadas, mensajes, redes sociales. Es como si no existiera para él, y no lo culpo. Pero aquí viene la parte que no esperaba. Las personas que me empujaron a esto, las que decían que merecía algo mejor, no les importa. En el segundo en que se dieron cuenta de que en verdad estaba destrozada por perder a Mark, empezaron a burlarse de mí. Me dijeron que estaba exagerando, que pasara página, que había muchos hombres mejores. Incluso se rieron cuando lloré diciendo cuánto me arrepentía de lo que hice. Fue entonces cuando lo comprendí. A estas personas nunca les importé, nunca les importó mi felicidad. Solo querían a alguien que validara su visión tóxica, a alguien que las hiciera sentir mejor acerca de sus propias decisiones. Ellas no arruinaron mi relación, yo lo hice. Fui yo quien traicionó a alguien que de verdad me amaba. Y ahora, no sé qué hacer. Sé que no merezco perdón, sé que no tengo derecho a pedirle nada a Mark, pero lo amo y solo quiero. Dios, ni siquiera sé, una oportunidad para disculparme, para demostrar que puedo ser mejor. ¿Cómo se empieza a arreglar algo tan roto? Edith, publiqué esto pensando que recibiría un poco de consejo, quizá algo de perspectiva, pero en lugar de eso me han destrozado por completo. Algunos han sido muy duros, otros me han dado cosas en las que pensar seriamente. De cualquier forma, supongo que debo algunas respuestas. Muchas personas me hacen las mismas preguntas, así que intentaré abordarlas aquí y dar más contexto sobre cómo me convencieron de que él me había sido infiel. ¿Por qué confiaste en tus amigas en vez de en tu novio? Esta es la pregunta más grande y, siendo honesta, al releer mi publicación entiendo por qué todos me llaman tonta. Pero en ese momento no se sentía así. Además, ellas trataron de hacerme pensar que él me estaba engañando, y eso influyó un poco en lo que hice con el otro tipo. Mark y yo llevábamos 5 años juntos y nunca dudé de él. Siempre fue honesto, cariñoso y constante, pero cuando tienes a varias personas diciéndote, una y otra vez, que estás siendo ingenua, que te están tomando el pelo, que los hombres siempre engañan cuando se sienten muy cómodos, comienzas a cuestionarlo todo. No les creí de inmediato, fue un proceso lento. Al principio lo defendí, les dije que estaban equivocadas, pero siguieron buscando cosas para criticar. Cada pequeño gesto que él hacía, de pronto tenía un significado oculto. Si llegaba cansado del trabajo, era porque había estado con otra antes de llegar a casa. Si estaba mandando mensajes, debía estar escondiendo algo. Si decía que tenía planes que no me incluían, obviamente era para ver a otra mujer. Llegué a un punto en el que me sentía paranoica todo el tiempo. Mi confianza se fue erosionando poco a poco hasta que comencé a buscar pruebas de lo que decían en lugar de buscar la verdad. Cuando me mostraron pruebas, fotos borrosas, supuestos pantallazos de mensajes y coincidencias que parecían encajar demasiado bien, pensé, ¿cómo podrían estar todas equivocadas? ¿Por qué no hablaste con Mark? Traté. Sé que no lo parece por mi publicación, pero no estaba sentada tramando algo en su contra. No me levanté un día y decidí creer que me engañaba. Empecé dando indirectas, tanteando el terreno. Le pregunté si tenía algo que contarme, si se sentía feliz en nuestra relación, si alguna vez pensaba en tomarse un descanso. Quería que él confesara, y cada vez él se veía confundido. Cada vez me aseguraba que me amaba. Solo pensaba que era un mentiroso mejor de lo que creía. Sentía que estaba siendo inteligente, cuidadosa, pero en realidad estaba siendo cobarde. ¿Por qué fuiste infiel? Sé que no hay excusas, nadie quiere escuchar el por qué porque no importa, al final lo hice. Pero como muchos preguntan, ahí va, sentía rabia, me sentía traicionada. Pensé que Mark ya estaba con otra a mis espaldas, así que me dije, ¿por qué voy a quedarme siendo fiel a alguien que me toma por tonta? Mis amigas lo animaban también, decían que si Mark estaba viendo a otras, yo debía equilibrar las cosas, demostrarle que yo también tenía opciones. Y lo peor es que me sentía justificada. Esa noche no pensé en Mark, ni en mi relación, solo pensé en la venganza, y me odio por ello. ¿Por qué no cuestionaste las supuestas pruebas? Honestamente, me siento muy estúpida por haberlas creído, pero en ese momento todo lo que me mostraron parecía sólido.
Las fotos borrosas se veían como él, los mensajes filtrados sonaban como él hablaba, los testigos que afirmaban haberlo visto eran gente en la que confiaba. No pensé en verificar porque asumí, ¿cómo podrían estar mintiendo todos? Jamás imaginé que pudieran falsificar mensajes o manipular evidencia. Estaba tan metida en mis emociones que ni siquiera consideré la posibilidad de que me hubieran tendido una trampa. ¿Te arrepientes? Pienso en lo que hice cada día. Me arrepiento de haber creído a las personas equivocadas, de no haber confiado en Mark y de lo que hice al pensar que él me había engañado. Pero el arrepentimiento no arregla nada. Destruí lo mejor que me había pasado en la vida. Mark era un buen hombre, me amaba, y lo eché todo a perder por manipulaciones e inseguridades. Y lo peor es que no puedo deshacerlo. Lo único que puedo hacer ahora es afrontar las consecuencias. Update 1. Después de que Mark se fue, pensé que tendría tiempo para arreglar las cosas, que se calmaría, hablaríamos y tal vez vería que de verdad estaba arrepentida. No esperaba que volviera conmigo, pero al menos ansiaba una conversación, un cierre. Sin embargo, en lugar de eso, desapareció de mi vida por completo, como si jamás hubiéramos estado juntos. Y entonces empecé a notar algo extraño. Al principio eran cosas pequeñas. Descubrí por medio de un amigo en común que se había mudado de nuestro departamento en una semana. No solo se mudó, sino que mejoró su situación. Se fue a uno de esos departamentos modernos en el centro de la ciudad, el tipo de lugar con el que siempre soñé, pero que pensé que no podríamos costear. No entendía cómo lo había logrado tan rápido, hasta que me di cuenta de que probablemente ya le estaba planeando incluso antes de mi confesión. Eso dolió, el hecho de que ya estuviera pensando en dejarme, de que quizás, en el fondo, sabía que algo iba mal incluso antes de que yo lo admitiera. Luego empezaron las publicaciones en redes sociales. Aunque me había bloqueado, podía verlo a través de nuestros amigos en común, y lo que vi me dejó helada. Mark, el chico tranquilo y reservado que prefería ver una película en casa antes que salir, de repente estaba en todas partes. Bares, discotecas, restaurantes de lujo, y se veía mejor que nunca. Tenía un nuevo corte de cabello, un armario renovado y se le notaba radiante. Y no estaba solo. Al principio me decía que solo eran amistades. Él siempre había sido muy discreto y nunca le gustó presumir su vida en redes, pero parecía que ahora lo hacía a propósito, como si quisiera que yo lo viera. Las fotos, los títulos, los comentarios de la gente alabándolo, todo parecía deliberado. Y luego apareció ella. Era impresionante, ese tipo de belleza que parece de revista, y la forma en que siempre estaba cerca de él, cómo se inclinaba hacia él en las fotos, cómo le sonreía, hizo que me enfermara del estómago. Quería creer que era solo un desahogo, pero en el fondo sabía que no. No pude soportarlo más. Necesitaba respuestas. Intenté contactar de nuevo, pero seguía bloqueada, así que en un acto de desesperación, y admito, de estupidez, creé una cuenta falsa. Ni siquiera tenía un plan, solo necesitaba ver si había alguna manera de solucionarlo. Fue entonces cuando descubrí que Mark no solo había seguido con su vida, sino que había mejorado. Un amigo nuestro, llamémosle Jason, publicó algo sobre su nuevo trabajo. Entré a los comentarios y vi que, aparte de mudarse a un departamento mejor y salir más, también había conseguido un empleo increíble con un gran aumento de sueldo. Nada tenía sentido. Él nunca mencionó buscar un nuevo trabajo mientras estaba conmigo, pero al parecer llevaba meses preparándose para este cambio. Entonces lo comprendí. Yo no era la que lo había superado a él, sino que él me había superado a mí. De pronto todo encajó, su actitud más callada y distante antes de que todo se derrumbara, el hecho de que no discutiera cuando le expresé mis dudas, esas dudas que mis amigas tóxicas me habían metido en la cabeza, la forma en que se marchó sin decir una sola palabra. Mark ya veía lo que se avecinaba. No creo que supiera lo de mi infidelidad, al menos no hasta que se lo dije, pero pienso que vio las señales de que yo me estaba alejando, tratándolo como si no fuera suficiente, creyendo las mentiras que me decían mis supuestas amigas. En vez de esperar a que lo dejara o faltarle el respeto aún más, él hizo sus propios movimientos. No fui yo quien lo dejó atrás, él me dejó atrás a mí. Y lo peor es que creo que sabía exactamente lo que hacía cuando me dejó verlo, no solo que había seguido adelante, sino que quería que me enterara, que yo sintiera lo que es ser ignorada y sustituida. Y funcionó, porque ahora soy yo quien no puede sacarlo de la cabeza, la que mira sus redes sociales, preguntándose qué hace, si piensa en mí, si alguna vez en verdad me amó. Creí que estaba ascendiendo o mejorando mi vida, que iba a encontrar algo mejor, pero la verdad es que a quien dejaron atrás fue a mí.
Y no creo que me recupere de esto. Update 2. Pensé que las cosas no podían empeorar, pero me equivoqué. Al principio me dije que solo necesitaba soltarlo, dejar de revisar sus redes, dejar de buscar señales de que me extrañara, dejar de torturarme con cada actualización. El problema es que él no me deja. No es que me esté contactando. No ha dicho ni una palabra desde la noche que se fue. No ha respondido a ninguno de mis mensajes, aunque tampoco puedo mandarle mensajes, pues sigo bloqueada en todo. No ha reconocido mi existencia de ninguna manera. Pero de alguna forma parece que está orquestando algo, porque de repente todos hablan de él. No puedo entrar a internet ni salir en persona sin escuchar su nombre. Nuestros amigos en común, mis compañeros de trabajo, incluso conocidos que apenas lo ubicaban antes, de pronto están obsesionados con la nueva versión de Mark, con su renacer. Hablan de él como si fuera un héroe que por fin se liberó y se convirtió en la mejor versión de sí mismo. Y lo peor, todos lo saben. No sé cómo, pero se supo lo que hice. Supongo que debí verlo venir. Aunque nunca le conté los detalles a nadie, mencioné a un par de amistades cercanas que la había regado. Nunca dije explícitamente que fui infiel, pero fui lo bastante ambigua para que llenaran los huecos, y como la gente huele el drama, debí haber esperado que corrieran los rumores. Ahora la gente me ve diferente, incluso quienes eran mis amigos antes. Cuando estaba con Mark, la gente me admiraba, nos veían como la pareja ideal, esa relación que todos querían. Yo era la que estaba fuera de su liga, la que tenía la ventaja. Ahora soy la ex basura de su vida. Y no es solo que la gente lo sepa, sino la forma en que hablan de él. Me encontré a una amiga de antes, que yo creía neutral, y en menos de 5 minutos ya me hablaba de lo increíble que está Mark últimamente, de lo distinto que se ve, de lo atractivo que se ha vuelto con el nuevo corte y la confianza que irradia. Traté de hacérmela fuerte, pero ella siguió. Me contó cómo Mark empezó a ir al gimnasio con regularidad, que le va de maravilla en su nuevo trabajo, que se ha vuelto más sociable y extrovertido. Incluso mencionó a su nueva novia y lo bien que se ven juntos. Y entonces soltó lo que más me dolió. La verdad, creo que perderte fue lo mejor que le pasó. Sentí como si me hubieran abofeteado. Quise gritarle que no tenía ni idea, que no sabía lo que era ver a alguien a quien amas convertirse en un extraño de la noche a la mañana, que no era justo lo rápido que me sustituyó, lo fácil que le fue quedarse con la vida que construimos y convertirla en algo mejor sin mí. Pero solo sonreí y cambié el tema, porque ¿qué más podía hacer? Esa conversación me conmocionó porque, en el fondo, sabía que ella tenía razón. Mark no solo pasó la página, sino que se transformó en la persona que siempre me dije a mí misma que él no podía llegar a ser. Y no puedo evitar preguntarme, ¿era yo la razón de que nunca se exigiera más antes? ¿Era yo quien lo frenaba? Pensaba que yo era demasiado buena para él, pero ahora es él quien es demasiado para mí, y creo que lo sabe, porque todo lo que hace, el momento en que empezó a brillar justo después de que terminamos, es demasiado oportuno para ser coincidencia. Se siente planeado. Después obtuve la confirmación. Fui a una fiesta de un amigo el fin de semana pasado, uno de los pocos eventos donde todavía me siento cómoda asistiendo. Era algo tranquilo, solo un pequeño grupo de personas reencontrándose. De verdad me la estaba pasando bien, sin pensar en él por primera vez en mucho tiempo, hasta que alguien mencionó casualmente su nombre. Al parecer habían invitado a Mark a la fiesta, pero él rechazó la invitación. Al principio me sentí aliviada, solo pensar en verlo en persona y enfrentar lo que pasó me superaba. Pero entonces mi amigo se rió y dijo, sí, me dijo que no estaba interesado en venir porque sabía que ella estaría aquí. Sentí que me rompía por dentro en ese mismo instante, delante de todos. No solo estaba evitándome, sino dejando claro que lo hacía, como para que la gente se enterara de que prefiere no coincidir conmigo en ningún espacio. No sé por qué, pero escuchar eso me dolió más que nada. Saber que ni siquiera quiere estar en el mismo lugar que yo, que hace lo imposible por dejar claro que no significo nada ya. Antes, yo era la persona más importante en su vida, él habría hecho cualquier cosa por mí, y ahora soy nada. Pero él lo es todo para mí, y me odio por ello. Su glow up no es solo una coincidencia, parece algo deliberado, está triunfando y todos se dan cuenta. Update 3. Hola de nuevo a la gente de este foro. Si se acuerdan de mí, era la mala de la película que publicó hace un año acerca de cómo fui infiel y perdí al mejor hombre que había conocido. Después de todo lo ocurrido, de los comentarios hirientes, pero ciertos, y de todo lo que ha pasado en mi vida, me dije que podía seguir adelante, que solo necesitaba tiempo, distancia y un poco de automejora.
Creí que podría centrarme en mí, aislar el ruido y, con el paso de los meses, que todo volvería a la normalidad. ¡Qué equivocada estaba! Justo cuando pensaba que las cosas ya no podían empeorar, Mark hizo algo que destrozó cualquier ilusión que me quedaba sobre nuestra situación. Se va a casar. No solo está saliendo con alguien, no es una relación casual, está comprometido con ella. Con esa chica perfecta, hermosa, tan elogiada por todos durante meses, con quien me comparan cada vez que la mencionan, la que aparentemente es todo lo que yo no fui. Y lo peor, no ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo pasas de estar años con alguien, de quererlo y planear un futuro, a pedirle matrimonio a otra en lo que parece un abrir y cerrar de ojos? Me enteré por redes sociales, por supuesto, porque así me entero de todo lo que sucede en su vida ahora, como una extraña viendo actualizaciones que no van dirigidas a mí. Alguien publicó una foto de la pedida de mano, Mark arrodillado, con una felicidad en el rostro como nunca se la vi, y ella llorando, sonriendo, mirándolo como si fuera lo mejor que le ha pasado. Y supongo que para ella lo es. Sentí que me habían dado un puñetazo en el estómago, no podía respirar, me quedé mirando la imagen, el anillo, a él, y sentí algo romperse dentro de mí. Quería gritar, lanzar el teléfono, hacer desaparecer esa escena. En vez de eso, hice lo que siempre hago, indagar. Me sumergí en la espiral de su relación, revisando cada publicación, cada comentario, cada interacción que demostrara lo seria que era su historia. Entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. La línea de tiempo no coincide. La forma en que hablan de su relación, los comentarios de amigos y familiares en sus publicaciones, es como si llevaran juntos mucho más tiempo del que debería ser posible desde que terminamos. Empecé a notar detalles, referencias a fechas que no cuadran, chistes internos que parecen de una pareja con mucha más historia. Y luego vi la foto. Estaba en el Instagram de ella, publicada meses antes de que Mark y yo termináramos. Una foto en grupo que a simple vista no tenía nada raro, excepto por la forma en que ella estaba al lado de Mark y la forma en que la miraba. No era obvio, la mayoría de la gente no lo notaría, pero yo sí, porque reconocía esa mirada. Era la misma que él solía darme a mí. Entonces me cayó la ficha. ¿Fui realmente la única que engañó? Siempre asumí que todo el glow up de Mark, su nueva relación, su transformación total, se debían a mí, a que yo lo había destruido y él se había reconstruido de las cenizas. Pero, ¿y si no fui yo quien nos rompió? ¿Y si él había desconectado primero? Yo siempre creí que Mark era distinto, que pasara lo que pasara, nunca me lastimaría de esa forma. Pero ahora no sé qué pensar, porque al ver esa foto, la manera en que la veía, algo que ya no vi en sus ojos hacia mí al final, me hace creer que le estaba perdiendo mucho antes de mi error, y él lo sabía. Así que ahora me carcome la pregunta, ¿fui infiel o él se fue de la relación primero? Hasta ahora pensaba que yo era la única villana en todo esto, la egoísta y desagradecida que lo echó a perder todo, pero tal vez él no era tan inocente como creí. Final update. Sabía que no obtendría un cierre por parte de Mark. Él siguió adelante, es feliz, vive su mejor vida con su prometida perfecta y yo me convertí en poco más que una nota al pie de su historia. Pero necesitaba saber. Necesitaba saber si de verdad fui la única que traicionó la relación, porque durante meses viví con la culpa, la vergüenza, la sensación de haberlo arruinado todo, creyendo que era yo quien había roto lo nuestro. Sin embargo, esa foto en su Instagram, de la que hablé antes, me lo cuestionó todo. Aunque no era una prueba definitiva, sí mostraba una mirada, un instante, una sensación de que algo no cuadraba. Entonces empecé a investigar. Lo que descubrí me destruyó de nuevo. Ya estaba con ella antes de que termináramos, tal vez no físicamente, quizás no llegó a cruzar la línea final como yo lo hice, pero emocionalmente ya se había ido. Tenía sospechas, así que contacté a viejos amigos en común, gente a la que ambos conocíamos, cualquiera que pudiera tener una pieza del rompecabezas. La mayoría no quiso involucrarse, decían no saber nada o no les importaba lo suficiente para contarme. Pero hubo una persona, una excompañera de trabajo de Mark, que siempre fue amable conmigo pero no era realmente mi amiga, quien me lo contó todo. Mark y su ahora prometida, llamémosla Lisa, llevaban coqueteando meses antes de que él terminara conmigo. No estaban oficialmente juntos, pero coqueteaban, pasaban tiempo a solas, tenían conversaciones profundas sobre la vida, el futuro y sobre cómo las cosas no funcionaban en su relación, refiriéndose a mí. Él le contaba sus problemas conmigo mientras seguía acostándose a mi lado. Según esta compañera, todos en su círculo lo sabían,
sabían que emocionalmente él ya no estaba conmigo y que básicamente estaba con Lisa antes de cortar. Y lo peor, Lisa lo sabía también. Sabía de mi existencia, sabía que seguíamos juntos, y aún así se prestó a ser la amiga comprensiva mientras esperaba el momento en que él me dejara. Y Mark lo permitió. Dejó que pasara, dejó que ella se acercara, se dejó enamorar mientras todavía me decía que me amaba. Y en el momento en que yo cometí mi error, eso fue todo lo que necesitó. No luchó por mí, no intentó arreglar nada porque en su mente ya tenía la salida perfecta. Podía irse con las manos limpias, ser la víctima de la traición, y así, tener todo el derecho a marcharse. Yo, con mi infidelidad, le di la excusa en bandeja de plata. Pensé que mi engaño había sido la razón de nuestra ruptura, pero ahora veo que solo fui su vía de escape. Estuve varios días con esa información, queriendo enfrentarlo, desenmascararlo, decirle a todo el mundo que no era tan inocente como creían. Pero me di cuenta de algo. Ya no importa. A Mark no le interesa, a Lisa menos, y aunque el mundo supiera la verdad, no cambiaría lo que pasó. Yo aún fui infiel, aún cometí mi error, aún lo perdí de la forma más humillante posible. Pero el mayor error fue creer que, al final, él seguía sintiendo algo verdadero por mí, porque si así hubiera sido, no habría estado mirando a otra persona de esa manera mientras seguíamos siendo pareja. Estoy harta de perseguir respuestas, de aferrarme al pasado. Lo perdí, pero él también me perdió a mí. Y ojalá, algún día, ese pensamiento no lo deje dormir por las noches.